A los 12 años, mi mundo se vino abajo durante una conversación sencilla, pero que marcó mi vida para siempre, ahí en la sala de estar. Mis papás, con caras serias, me dieron una noticia que jamás imaginé escuchar. Melissa, necesitamos hablar, dijo mi papá con una calma que daba miedo. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Mi mamá respiró profundo antes de soltar la bomba. Tu papá y yo, nos vamos a divorciar. Esa palabra me pegó como un golpe. Divorcio. Nunca los vi pelear. Siempre se trataban con respeto. Aunque, pensándolo bien, ya tenía rato que no hacíamos viajes juntos como antes. Aún así, la idea de que se separaran no me cabía en la cabeza. ¿Por qué? Alcancé a decir mientras las lágrimas me llenaban los ojos. Mi papá se aclaró la garganta y explicó que los dos habían conocido a alguien más. Mi mamá intentó tomarme la mano para consolarme, pero me hice a un lado, sin pensarlo. Seguiremos estando aquí para ti, me dijo, asegurando que ahora dividiría mi tiempo entre dos casas. Los días que siguieron fueron como una neblina. Veía a mi papá empacando sus cosas en cajas. Era como ver cómo se desarmaba nuestra vida juntos. Mientras tanto, mi mamá se la pasaba redecorando. Tal vez trataba de borrar todo rastro de él. Pero el golpe más fuerte vino después. El nuevo esposo de mi mamá, Jerry, se mudó con su hija pequeña, Victoria. Melissa, te presento a Jerry y a su hija Victoria, dijo mi mamá con una alegría que se sentía forzada, como si todo fuera perfecto. Yo traté de sonreír, pensando que tal vez tener una hermanita podría ser algo bueno. Pero la mirada fría de Victoria y su mucho gusto con tono sarcástico me hicieron pensar otra cosa. Al día siguiente intenté acercarme a ella, le compartí mis juguetes y libros favoritos. Pero me rechazó sin pensarlo. No somos hermanas y nunca vamos a ser amigas. Nada más estorbas. Con el tiempo, vi cómo mi mamá se desvivía por Victoria. La llenaba de ropa nueva, halagos, hasta le daba mis juguetes viejos. Escuché cuando hablaban de inscribirla en una escuela muy cara porque era superdotada. Yo, en cambio, solo era normal. Los meses pasaron y cada vez me sentía más como una extraña en lo que se estaba volviendo una familia perfecta, para todos, menos para mí. Finalmente, llegó el día de mi primera visita a la nueva casa de mi papá. Iba con nervios y algo de ilusión. Tal vez ahí encontraría algo diferente. La nueva esposa de mi papá, Amy, nos recibió con una amabilidad superficial. Bienvenida, Melissa. Espero que te sientas cómoda aquí, dijo, mientras me mostraba una habitación pequeña que olía a incienso y especias raras. A la mañana siguiente, Amy me ofreció un té tibetano especial. Lo probé a regañadientes. Tenía un sabor amargo, y en pocos minutos, la garganta me empezó a picar y arder. Tosí con fuerza, apenas podía respirar. Papa. Great desesperada. Amy simplemente hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia a todo. Ay, deja de ser tan dramática. Absolute. Durante todos esos cambios, luchaba con una sensación constante de no pertenecer, de ser invisible, de estar fuera de lugar. Solo quería sentirme comprendida, querida, pero todo eso parecía cada vez más lejano, como si me hundiera en arenas movedizas dentro de familias que ya no eran la mía. Y mientras seguía tosiendo, con la visión borrosa, me invadió esa sensación de estar asfixiándome en lo que alguna vez fue mi hogar. Llama a una ambulancia. Escuché a mi papá gritar desde algún lugar que se sentía lejano, como si su voz viniera de un túnel. Está fingiendo, insistía Amy con terquedad. Melissa, ya basta con ese drama para llamar la atención. No podía ni responder. Todo se volvía oscuro a mi alrededor, como si me jalara un hoyo negro. Lo siguiente que supe fue que desperté en una cama de hospital, con una mascarilla de oxígeno en la cara. Mi papá estaba ahí, junto a mí, con el rostro lleno de preocupación. Tuviste una reacción alérgica muy fuerte, me explicó con la voz quebrada. Los doctores dijeron que, si hubieran esperado un poco más, todo se habría salido de control. No necesitaba que terminara la frase. Lo entendí. Pude haber muerto, porque Amy no se tomó en serio lo que me estaba pasando.
Después de que me dieron de alta, regresamos al departamento de mi papá. Amy nos esperaba ahí, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Creo que lo mejor es que Melissa ya no se quede aquí, dijo con frialdad, como si yo fuera una molestia. Volteé a ver a mi papá, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero no dijo ni una palabra. Solo bajó la mirada, derrotado. El camino de regreso fue un silencio largo y pesado. Esperé que mi papá dijera algo. Cualquier cosa. Una disculpa, una promesa de arreglar las cosas. Pero nada. Entré a la casa y ni siquiera me despedí. Mi mamá apenas levantó la vista de la revista. «Ya volviste», comentó, casi molesta. Me fui directo a mi cuarto sin decir nada. Cerré la puerta. Me sentía sola. Verdaderamente sola. No sabía cómo juntar los pedazos rotos de mi vida. Las semanas siguientes fueron un borrón de soledad y confusión. Victoria seguía con su actitud odiosa, rompiendo mis cosas y echándome la culpa. Un día, tiró un jarrón, regando agua y flores por todos lados. Mama Jerry. Grito. Melissa rompió tu jarrón favorito. Antes de que pudiera defenderme, Jerry entró furioso. Se acabó, señorita. Mi Gruno. Vete a tu cuarto. Este mes no tengo para andar pagando por tus destrozos. Lo miré con los ojos llenos de rabia e impotencia, luego volteé hacia mi mamá, rogándole en silencio que viera la verdad. Pero solo negó con la cabeza. La decepción estaba pintada en su cara. Sentí como las lágrimas me corrían por las mejillas. En ese momento supe que necesitaba escapar. Fue cuando pensé en mi abuela. La mamá de mi papá vivía sola. Daba clases en la universidad y siempre había sido una persona dulce y llena de cariño. Tal vez ella podía ayudarme. Llegar a su casa fue como entrar a otro mundo. En cuanto crucé la puerta, sentí que se me quitaba un peso enorme de encima. Su casa olía a libros viejos y a galletas recién horneadas. Lo que vino después fue una pesadilla. En vez de pelear por mí, mis papás comenzaron a argumentar sobre por qué no debían quedarse conmigo. Debería vivir con su mamá, dijo mi papá, rojo del coraje. Yo ya tengo otra familia, no hay espacio para ella. Mamá se levantó con voz aguda y nerviosa. Claro que no, yo también tengo una vida, ¿sabe? No pueden esperar que yo me haga cargo de ella tiempo completo. Me quedé ahí parada, como congelada, viendo cómo se pasaban la responsabilidad el uno al otro. Me dolía el pecho, las lágrimas querían salir, pero me obligué a no llorar. No quería que me vieran rota. La jueza golpeó su mazo con fuerza para poner orden, luego me miró, y su expresión se suavizó un poco. Melissa, lamento mucho que estés pasando por esto. Asentí, incapaz de hablar. En ese momento, se escuchó una silla rasparse y mi abuela se puso de pie. Su voz sonó clara y decidida mientras se dirigía a la jueza. Su señoría, dijo con firmeza, levantándose con dignidad a pesar de su edad, si me lo permite, quiero hablar. La jueza asintió. La abuela dio unos pasos hacia adelante y continuó. Está claro que ninguno de los padres de Melissa está dispuesto, ni es capaz, de darle el hogar estable que necesita. Yo soy su abuela, y estoy más que dispuesta a hacerme cargo de ella completamente. Se acercó al estrado y entregó unos documentos. Aquí está la prueba de que soy financieramente estable. Soy profesora en el colegio Westfold, tengo un salario decente y buenos ahorros, pero, sobre todo, puedo darle a Melissa el amor y el cuidado que se merece. Vivir con la abuela Ellen fue como estar envuelta en un abrazo constante. Sus días estaban llenos de estructura y cariño, y poco a poco eso trajo calma a mi vida. Fue un cambio radical comparado con el caos y el abandono que había vivido antes. Cada mañana cuidábamos su jardín. Sus manos sabían exactamente cómo tratar las plantas, mientras ella me iba alimentando el alma con lecciones de vida. Por las tardes, la mesa de la cocina se convertía en nuestro salón de clases. Ahí, la historia, las matemáticas y la literatura no eran materias aburridas, sino aventuras que vivíamos juntas. Las tardes también eran nuestro momento para hornear. Cada tanda de galletas salía del horno con ese olor inconfundible a vainilla y cariño. Con la guía de la abuela, empecé a florecer. Mis calificaciones mejoraron muchísimo. Hice nuevas amistades, y poco a poco, las heridas que me dejó la indiferencia de mis papás empezaron a sanar. El peso de su ausencia se fue haciendo más ligero. Fue reemplazado por la calma y satisfacción de mi nueva vida al lado de la abuela. Sin darme cuenta, pasaron los años, y de pronto,
Ya estaba a punto de graduarme. El amanecer de ese día me encontró con un birrete en la cabeza y una toga sobre los hombros, símbolos de que un capítulo cerraba y otro estaba por comenzar. De pie entre un mar de egresados, me invadió una ola de gratitud por la abuela, quien siempre estuvo ahí como mi roca. Cuando dijeron mi nombre y caminé al frente, su grito se escuchó por encima de todos. «Esa es mi niña». Su orgullo era tan fuerte, tan visible, que parecía una luz en medio de tantas caras. El vacío que dejaron mis padres sí se sentía, pero ya no dolía. Había crecido más allá de su aprobación. Después de graduarme con honores, obtuve una beca para estudiar en el Colegio Westfold. Elegí especializarme en administración de inversiones, decidida a entender el mundo de las finanzas a fondo. La vida universitaria fue un torbellino de desafíos académicos y actividades sociales. Me metí de lleno en el ritmo del campus, construyendo una red de amigos y mentores que veían en mí no solo resiliencia, sino también inspiración. Y ahí seguía la abuela, siendo mi base. Sus llamadas, sus mensajes, sus paquetes llenos de cosas hechas con amor, eran recordatorios constantes de que nunca estaba sola. Pero en mi tercer año, la vida me dio un golpe inesperado. La abuela falleció mientras dormía. Se fue en paz, pero la noticia me tumbó. El mundo se detuvo. En los días que siguieron, me dediqué a organizar su funeral. Quería despedirla con el respeto que se merecía. El día del servicio, la iglesia estaba llena. Había gente de todo tipo, líderes de la comunidad, profesores, vecinos, todos habían sido tocados por su bondad. Al dar el discurso, me sentí rodeada por su historia. Era como ver un mural de su vida, lleno de momentos de sabiduría, entrega y compasión. Mientras hablaba, una parte de mí todavía esperaba ver a mis padres llegar, pero no lo hicieron. Fue un recordatorio duro, pero no sorprendente, de lo poco que les importó, no solo yo, sino también esa mujer maravillosa que me crió cuando ellos no pudieron o no quisieron hacerlo. Antes, eso me habría roto. Ahora, era parte de mi historia. La abuela me había dejado un legado de amor, fuerza y dignidad, suficiente para sostenerme en los momentos difíciles. Parada frente a todos, contando sus historias y sus enseñanzas, entendí algo muy profundo. La familia no siempre se define por la sangre. La familia se forma con los lazos que elegimos y el amor que construimos día con día. Gracias a la abuela Ellen, no solo sobreviví a una infancia difícil, florecí. Me dio las herramientas, la ternura y el coraje para enfrentar lo que viniera. Incluso cuando ella ya no estaba, su amor seguía guiándome. Cuando Ellen falleció, no solo perdí a mi abuela, perdí a mi heroína, pero también supe que el mundo era mejor porque ella había vivido, y porque me enseñó a vivir. Más que solo mi abuela, ella fue todo para mí, y mientras comenzaba mi discurso en su funeral, una mezcla profunda de emociones me revolvía por dentro. Aún así, mi voz se mantuvo firme, en claro contraste con el torbellino que traía en el pecho. Ella fue mi guardiana, mi maestra, mi mayor apoyo y mi mejor amiga, dije, sintiendo el peso real de cada palabra. Después del servicio, una larga fila de personas pasó a darme el pésame, entre tantos abrazos y palabras de consuelo. Sentí una punzada de enojo. La ausencia de mis padres y los años de abandono eran difíciles de ignorar. Por un momento, tuve la tentación de llamarlos y reclamarles, pero al mirar a la multitud reunida, todos conmovidos por la sabiduría y la bondad de mi abuela, entendí algo importante: su ausencia decía mucho más sobre ellos que sobre mí. 3 semanas después del funeral, me citaron en la notaría. Al entrar, mi corazón dio un vuelco al ver que mis padres ya estaban ahí, sentados en extremos opuestos del salón. Apenas levantaron la vista para saludarme, ni una sola palabra sobre cómo estaba. Nada. El ambiente estaba cargado, lleno de silencios incómodos y reclamos no dichos. El notario, un señor calvo de ojos bondadosos, inició la reunión con voz pausada. ¿Les parece si comenzamos? Abrió el testamento y comenzó a leer. El aire se volvió más denso con cada palabra. Para mi querida nieta, Melissa Wilson, dejo todo mi patrimonio, incluyendo mi casa y todos mis ahorros, que ascienden a $2 millones. Por un instante, todo quedó en silencio, hasta que se desató el caos. ¿Qué?, gritó mi papá, con la cara roja de coraje. Esto no puede ser. Soy su único hijo. No puede dejarle todo a Melissa. La voz de mi mamá no tardó en unirse, aguda y furiosa. Debe haber un error. Ellen debió habernos dejado algo. También somos familia. Pero yo apenas registraba sus reacciones. $2 millones, una casa, todo eso palidecía ante lo que realmente significaba. La abuela me había elegido. De nuevo.
El notario levantó la mano, pidiendo silencio. «Hay algo más», anunció, sacando un sobre. La señora Ellen Wilson dejó una carta para ser leída en este momento. Desplegó la hoja y comenzó a leer. «Mi querida Melissa, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que mi amor por ti va más allá de esta vida. Eres la hija de mi corazón, la única que estuvo a mi lado y se preocupó por mí en mis últimos años. Para mi hijo y su exesposa, me siento profundamente decepcionada por la forma en que abandonaron a Melissa. Un hijo es una bendición, no una carga que se deja de lado cuando estorba. Sus acciones me demostraron que no merecen beneficiarse del trabajo de toda mi vida. Sé que esta decisión puede dolerles, pero es definitiva y tiene pleno respaldo legal. Melissa, usa esta herencia sabiamente, construye la vida que te mereces, la vida que siempre supe que podrías tener. Con todo mi amor. Abuela». Otra vez, el silencio llenó la sala, pero esta vez no duró mucho. En un parpadeo, mis padres cambiaron completamente de actitud. Sus ojos, antes fríos, ahora querían parecer cálidos. Sus voces, empalagosas. «Melissa, mi amor», dijo mi mamá, casi arrullándome, «seguramente vas a compartir algo con nosotros, al final del día. Seguimos siendo familia». «Sí, claro», añadió mi papá, sonriendo con falsedad. «Podemos platicarlo con calma, llegar a un acuerdo que nos convenga a todos». Pero mientras los escuchaba, algo dentro de mí se reafirmó, una seguridad nueva. Me levanté con firmeza y me dirigí al notario. «Gracias por su tiempo. Me pondré en contacto con usted para lo del papeleo». Y sin mirar atrás, caminé hacia la puerta. Los gritos molestos de mis padres se desvanecieron mientras me alejaba. La abuela me había dejado algo mucho más valioso que dinero o propiedades, me había dado la fuerza para valerme por mí misma. Unos días después de la lectura del testamento, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz sonaba inusualmente dulce. «Melissa, corazón, ha pasado tanto tiempo. Te extrañamos muchísimo. ¿Por qué no vienes a cenar?». La invitación me pareció tan absurda, tan ridícula, que no pude evitar soltar una risita. Después de tantos años de abandono, de pronto querían que cenara con ellos. Mientras sostenía el teléfono, por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre, libre del peso de su indiferencia, libre para seguir mi camino. De pronto, les dio por recordarme. Supongo que la curiosidad fue más fuerte. Acepté visitarlos la noche siguiente. Me paré frente al porche de la casa donde crecí, aunque ahora se sentía como un lugar ajeno. Me invadió una mezcla de sentimientos. Mi mamá abrió la puerta. Su cara, cuidadosamente armada, pretendía alegría. Las lágrimas que le caían parecían más de novela que sinceras. Jerry, su esposo, y Victoria, mi hermanastra, también estaban ahí, sonrisas forzadas, miradas incómodas. Durante la cena, el ambiente era tenso. Mi mamá no dejaba de hablar de lo difícil que habían sido las cosas últimamente. «La casa se está viniendo abajo», dijo con un suspiro dramático. «El techo ya se filtra, la plomería está para llorar, y pobrecita Victoria quiere ir a una universidad de prestigio, pero no nos alcanza». Noté las miradas insistentes, los comentarios disfrazados, pero decidí ignorarlos. Les pregunté sobre sus vidas, sus trabajos, fingiendo interés, mientras ellos batallaban para mantener una conversación decente. Finalmente, mi mamá se volvió hacia mí. Su expresión estaba cargada de lo que intentaba parecer preocupación. «¿Y tú, Melissa, cómo has estado? ¿Qué has hecho todos estos años?». Le sonreí, más por curiosidad que por cortesía. «Pues, estoy en mi último año de universidad, por cierto. ¿Sabes en qué universidad estudio o cuál es mi carrera?». Su cara se quedó sin color. Jerry y Victoria se movieron incómodos en sus sillas. «Bueno, eso», balbuceó mi mamá. «Está bien, mamá», le dije con voz tranquila, pero firme. «No tienes que fingir. Lo sé, no estás interesada en mi vida. Lo que te interesa es mi herencia». La máscara se cayó al instante. Su cara se transformó en una mezcla de enojo y vergüenza. Jerry empezó a decir algo, y Victoria murmuró cosas que no alcancé a entender. «Melissa», empezó mi mamá, con una voz tensa, defensiva. «Eso no es justo. Somos familia. Solo queremos volver a estar cerca». «No», la interrumpí, poniéndome de pie. «La familia no se abandona. La familia no desaparece por años y luego reaparece cuando hay dinero de por medio». Caminé hacia la puerta, ignorando sus protestas. Afuera, el aire estaba fresco. Sus voces se fueron apagando detrás de mí, con cada paso.
Sentía como me quitaba un peso de encima. Me sentía libre. Unos días después, fui a la casa de mi papá, más modesta, más deteriorada de lo que recordaba. La pintura descascarada, el jardín seco. Mi papá abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y una tibia calidez. Melissa, dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Ahí conocí a mi madrastra, a mí. Su sonrisa era frágil, como si no supiera si debía estar feliz o nerviosa. Bienvenida, Cota. Ha pasado tanto tiempo. Un niño pequeño se asomó detrás de ella, con los ojos bien abiertos, curioso. Era Nathan, mi medio hermano. No lo veía desde que era un bebé. Ahora tendría unos 9 años. Fue un golpe de realidad. ¿Cuánto tiempo había pasado? Él es Nathan, dijo mi papá, despeinándole el cabello. Saluda a tu hermana. Nathan me miró fijamente, sin saber qué pensar de mí. Nos sentamos, pero la conversación se volvió incómoda rápidamente. Mi papá se aclaró la garganta. Melissa, hemos estado pensando. Nathan es muy inteligente, y queremos que entre a la Academia Westbrook. Es una escuela muy buena, pero, la colegiatura. Su voz se fue apagando. Esperaban que yo ofreciera ayudar, completé su frase, mirándolo fijamente. Se quedó callado, con la cara desencajada. Bueno, verás, intentó decir. ¿Y por qué ahora? Lo interrumpí. ¿Por qué solo me buscas cuando necesitas algo? ¿Por qué no llamaste en mis cumpleaños? ¿Por qué no apareciste cuando me gradué del bachillerato? Ni siquiera cuando entré a la universidad. Antes de que pudiera responder, Amy se metió. Escucha, señorita. La conversación subió de tono. Finalmente, mi papá soltó su última carta. Somos familia. Estás obligada a ayudarnos. Si no lo haces, vamos a llevarte a juicio. Vamos a exigir. Ustedes me abandonaron. Mi abuela se convirtió en mi tutora legal, así que no tienen ningún derecho a nada. Sus caras se pusieron blancas al instante, y luego, como si alguien hubiera apretado un botón, se transformaron en puro coraje. Mi papá intentó decir algo, pero yo ya estaba cruzando la puerta. Al voltear, alcancé a ver la carita de Nathan. Se veía confundido, triste. Me dio un golpe en el pecho. Él no tenía la culpa de nada. Solo era un niño atrapado en medio del desastre de los adultos. En los días que siguieron, mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes, uno tras otro. Mis papás se turnaban entre rogarme y amenazarme. Trataban de manipularme, de hacerme sentir culpable. Mi mamá hasta me mandó un mensaje larguísimo, todo dramático, diciendo que estaban a punto de quedarse sin casa por las deudas. Lo ignoré, todos los ignoré. En lugar de eso, me enfoqué en lo que venía, mi graduación universitaria y el futuro que estaba construyendo. Revisaba mi cuenta bancaria, donde ya estaba reflejada la herencia que me dejó mi abuela, y sentí algo profundo, una mezcla de responsabilidad y gratitud. Ese dinero no era solo un golpe de suerte, era una oportunidad real para cambiar mi vida, para vivir la vida que mi abuela soñó para mí. Pero, a pesar de estar enfocada en el futuro, Nathan seguía apareciendo en mis pensamientos. Era solo un niño, inocente, atrapado en una situación que no pidió. No tenía intención alguna de apoyar económicamente a mi papá o a Amy, pero me preguntaba si, con el tiempo, podría encontrar alguna manera de ayudar a Nathan directamente, quizás no ahora, pero más adelante. Por lo pronto, tenía que concentrarme en abrirme camino. Me senté en mi escritorio, revisando oportunidades de inversión, analizando opciones de trabajo, y sentí algo dentro de mí encenderse. El mundo, por primera vez, estaba completamente abierto para mí. Tenía posibilidades que antes ni imaginaba, y estaba lista para explorarlas. Este era mi momento, mi oportunidad de escribir una nueva historia, guiada por los valores y los sueños que mi abuela sembró en mí.